Bueno, en los últimos días se ha conocido que el gobierno nacional finalmente decidió poner en práctica una norma que ya estaba, digamos, vigente, pero que no se ejecutaba. Vamos a intentar conocer un poco más de detalles, pero tiene que ver con los jubilados que le han hecho juicio al Estado, que incluso tienen juicios ganados, pero que no se les pagaba. Y esto además tiene como una decisión de empezar a negociar lo retroactivo, pero esto lo queremos conocer con precisión con Guillermo Segón, que él es, por supuesto, un abogado especialista en estos temas. No soy abogado. No, perdón, bueno, pero es un consultor muy dedicado al tema previsional, Guillermo, así que te agradezco mucho que estés aquí para ayudarnos a entender un poco esto, porque hay mucha gente que tiene mucha expectativa de esto, así que queremos ver exactamente qué es esto. ¿Qué es esto? Bueno, en realidad ya desde el año 95 existe una ley que establece que el ANSES tiene que pagar un juicio de que tiene sentencia firme, tiene 120 días para pagar. ¿Qué han hecho todos los gobiernos? Ir pateando esta situación, ir demorando los juicios. Hay 90.000 sentencias firmes en Buenos Aires porque todo lo que es liquidación de sentencias se liquida centralizado en el ANSES de Buenos Aires. Entonces siempre hubo muchas sentencias y el ANSES venía pagando en todos estos últimos años muy pocos juicios. Puedes decir entre 30 a 40.000 juicios por año, pero claro, esto se va renovando. Era una bola de nieve que si vos estás liquidando, estás pagando menos juicios de lo que te ingresan todos los meses, esto cada vez se va haciendo mayor cantidad de juicios pendientes. Y detrás de cada juicio hay un jubilado. Hay jubilados de 80, de 90 años que están esperando, después de su sentencia firme, no 120 días, están esperando 2 y 3 años de espera para que se le pague lo que ya le costó bastante, porque un juicio a un jubilado le costó por lo menos 3, 4 o 5 años para que salga la sentencia. Porque también los juzgados vienen por la cantidad de juicios que hay bastante demorados. Ahora, no hay ninguna norma nueva ni nada, lo que se ha decidido es pagar lo que ya se tendría que haber pagado hace un rato. Lo que asumió un compromiso del director ejecutivo del ANSES diciendo, bueno, vamos a darle prioridad al pago de la sentencia que no se estaba haciendo. En este gobierno, bueno, lleva poco tiempo, pero en los gobiernos anteriores se pagaba, pero no era prioridad pagar. Y además, siempre el ANSES pagaba de menos y tarde, es decir, el jubilado a veces ya por la edad ni siquiera podía disfrutar, digamos, de esos recursos que lo tenía ahí para cobrar y lamentablemente cuando llega tarde los juicios. Así que a mí me parece bien esta decisión del gobierno de asumir el compromiso, porque acá no es más que un compromiso que asume las autoridades de ANSES, de decir vamos a darle prioridad a este tema. Recordemos que este gobierno cuando asumió, bueno, lo primero que hizo es modificar la ley de movilidad. Hoy la verdad que desde marzo hasta la fecha, la movilidad que tienen los jubilados es todos los meses por inflación. Esto ya lo está sintiendo el jubilado como algo positivo. Es decir, a mí todos los meses me aumenta por inflación y desde marzo hasta la fecha, el jubilado de alguna manera siente que ya su jubilación empieza a tener mejor poder adquisitivo. ¿Sí? No por lo menos no va perdiendo con la inflación. No va perdiendo con la inflación. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de estos jubilados, si bien es cierto que a partir de ahora no pierden, vienen cobrando haberes por la mitad de lo que les corresponde. Un jubilado normalmente que tiene un juicio, porque se había hecho mal las liquidaciones, hubo muchos periodos donde el ANSES hizo malas liquidaciones o aumentó mal, las movilidades fueron muy bajas. Puntualmente hay muchos juicios, pero tampoco para el Estado Nacional es mucho. Si estamos hablando de 90.000 sentencias que dice el ANSES, si se ponen al día con esa sentencia y pagan todas, van a poder los juicios nuevos empezar a pagarlos en términos. Entonces el director ejecutivo del ANSES dice, bueno, todas las sentencias nuevas, las que nos lleguen a partir de ahora, en 120 días las vamos a pagar. O sea, se sacan lo que está atrasado y primero empiezan a pagar lo nuevo para poder. Perfecto. Y los atrasados van a hacer un cronograma que ellos dicen que hasta el 2025 van a cancelar todas las sentencias, que serían 90.000 sentencias hasta el principio del 2025. ¿Qué pasa con lo retroactivo, digamos? ¿Se va a pagar cómo? ¿A partir de esto o desde recordemos que yo inicio el juicio? Claro, ¿qué pasa con eso? Eso, el Estado tiene obligación de cumplir, la sentencia le obliga a las dos cosas, no solo uno. No solo corregir y aumentar la jubilación mensual, sino la sentencia también y la ley le obliga a cancelar todo. Bueno, lo que dice el ANSES es como prioridad 1,
que está bien, porque si dicen que van a pagar todo, ya la gente no cree, porque ya ha pasado gobiernos que le han dicho que iban a pagar y no le pagaron. Entonces, dice, primero vamos a empezar a pagar, a reajustar el haber. Y el jubilado, Juan siempre nos dice a nosotros que le llevamos los juicios, todo, yo quiero que me paguen primero quiero que me corrijan el haber mensual. Es decir, en la mentalidad del jubilado lo que quiere es eso. Después, por supuesto, que el retroactivo también se lo paguen, pero como prioridad, él quiere cobrar lo que corresponde. Si yo estoy cobrando jubilado 300.000 pesos y me corresponde 600, quiero que me empiecen a pagar ya ahora los 600 y el retroactivo, bueno, verá en qué se compromete en el Estado. Recordemos que eso hay una partida presupuestaria en el Congreso de la Nación, así que hoy el ANSES puede cumplir esto. Es también un problema operativo, es que ponga gente a trabajar, porque cada juicio tiene un expediente que hay que hacer los cálculos y ahí el ANSES tiene que disparar el pago. ¿Se puede saber cuántos salteños pueden ser beneficiarios de esto? Y de esto, de las 90.000 sentencias, yo calculo que por lo menos 6.000 jubilados, 7.000 jubilados están esperando. Y mucho, hace mucho tiempo. Y hay veces que el ANSES reajustó el haber y lo congeló, y hay jubilados que están cobrando muy, muy por debajo de lo que deberían cobrar. En esto hay un grupo de jubilados docentes, que también vienen bastante retrasados, y los otros son jubilados más bien de empleados públicos o de empresas privadas, trabajadores empleados en relación de dependencia. Todos estos juicios no entran ni las jubilaciones de ama de casa ni los autónomos. Los autónomos es todo un problema, pero no hay sentencia todavía de la justicia que dé una diferencia importante a los trabajadores autónomos. Entonces, cuando hablamos de juicios de sentencia, estamos hablando sobre todo de trabajadores públicos, municipios, provincia, o empresas, empleados de comercio, de industrias, empleados en relación de dependencia. Cosa que si algún jubilado nos está escuchando, son los que en general han llegado a tener juicios para ahora favorables. Bien, Guillermo, vos me decías hace un rato que a partir de la asunción de Milei, digamos, los jubilados por lo menos van igualándola a la inflación, no van perdiendo frente... Dejaron de perder. Los que ya perdieron, pero por lo menos ahora dice, bueno, ya ahora dejamos de perder a partir de ahora y no se sigue deteriorando el haber jubilatorio. Bueno, ¿y qué pasa con estos proyectos que están en el Congreso, que se están discutiendo y que está generando controversia, digamos? ¿Qué es lo que se propone ahí? Bueno, ¿qué hay de real y cuánto el Estado va a poder asumirlo a eso? Sí, en realidad si uno ve, eso es mucho ruido y pocas nueces para decirle al jubilado. Ese cambio de movilidad, la fórmula de movilidad hoy está funcionando bien. Entonces yo digo, no es la prioridad hoy modificar la fórmula de movilidad. La oposición plantea que hay una diferencia del 8% del mes de enero, que el gobierno cuando sacó la fórmula se comió, es decir, como que habría un 8%. Pero es mucho más importante, por ejemplo, tomar la decisión de pagar los juicios que esta movilidad del 8%. Para los jubilados que realmente han tenido aportes en relación de dependencia, con buenos aportes, es más importante eso que la movilidad. La movilidad para mí, este proyecto que presentó es más una pelea política para ver quién se impone en el Congreso de la Nación, pero no es muy beneficiosa para el jubilado. Ahora, en esa ley sí, que no se menciona mucho, había un artículo que decía que el Congreso de la Nación le autorizaba al Poder Ejecutivo a usar los fondos de sustentabilidad del sistema para pagar juicios. Esa parte estaba buena, pero la movilidad, yo diría que Argentina hay que esperar un poco más, que siga corriendo esta ley, esta movilidad que sacó Milei, y esperar hasta marzo del año que viene. Si en marzo vemos que la situación del país cambia, la inflación baja mucho, se podrá hacer una nueva ley para que contemple algunos problemas de movilidad. Pero básicamente esa ley de movilidad no va a beneficiar mucho a los jubilados, como sí beneficiaría una decisión del gobierno nacional de decir, vamos a cumplir con los juicios. ¿Qué pasó? Y te llevo un poco más atrás, con aquella discusión que hubo sobre qué pasaba si seguía la fórmula del gobierno de Macri respecto de lo que hizo después
el gobierno de Alberto Fernández al modificarlo. Exactamente. Si uno analiza la fórmula de Macri, la fórmula de Macri tuvo un problema que fue el empalme. Cuando se empezó a aplicar la fórmula de Macri, ahí hubo una pérdida de jubilados. Después la aplicación del gobierno de Macri, la movilidad no estuvo tan mal. Hubo pérdida cuando el último periodo de Macri, cuando empezó a haber más recesión. Entonces, cuando viene la pandemia, ahí Fernández saca una nueva movilidad, suspende la de Macri, pone una nueva ley de movilidad, que sí eso ha generado mucho más perjuicio a los jubilados que la ley anterior. Esto no lo digo yo, esto lo dice los juzgados federales y lo dice el propio gobierno actual nacional. Cuando cambia la ley, en sus considerandos dice la fórmula del gobierno anterior, refiriéndose a Fernández, ha generado un problema muy grande, es decir, ha bajado mucho los haberes. Ha sido un periodo de mucha inflación, recordemos que el periodo 2023 y 2021 ha sido un periodo muy grande de inflación. Ya la justicia en Salta se ha expedido sobre ese periodo, del 2021 al 2024, que empezó a usarse la nueva fórmula. En ese periodo hay jubilados que han perdido hasta el 40 y el 50% de su haber. Es muchísimo. Sobre la inflación, es decir, si uno ve la fórmula que los aumentos que le he dado y da aumento por inflación desde el 2021 al 2024, uno ve que una persona que por ahí está cobrando hoy 300.000 pesos, con la inflación hoy hubiera estado cobrando 400, 500.000 pesos. Es decir, 150.000 pesos de diferencia, una persona que cobra 300.000, le cambia la calidad de vida totalmente. Y me decías que la justicia de Salta... Y la justicia ya se ha expedido también, el primer juzgado, la primera justicia federal que se expidió sobre esto, diciendo, no, la fórmula del presidente de Fernández, del gobierno que en esa época hasta el 2023, ha generado un perjuicio muy grande, por lo tanto le ordena al ANSES en la justicia a que aplique la movilidad desde el 2021 al 2024. Esto ya está en fallo. El primer fallo fue de la Cámara Federal de Salta. El segundo fallo salió la semana pasada en un juzgado federal de Córdoba. Es decir, lo que decimos es la justicia ya está avisorando, ya está sacando sentencias de jubilados que tienen juicio, ordenándole al ANSES que modifique también el periodo del 2021 al 2024. Es decir, ya con dos fallos, indudablemente que esto ya sienta, digamos, jurisprudencia. Sí, pero esto no le da lugar a los jubilados que no han hecho juicio, solamente los juicios que vienen. Perfecto. Yo creo que ahora el Estado lo que tiene que hacer, me parece bien que el ANSES, espero que cumpla con este compromiso, porque no es más que un compromiso o prometer a los jubilados que van a trabajar más rápido los juicios, que creo que está bueno que se haga, pero también el Congreso de la Nación, más que sacar la ley de movilidad, debe empezar a trabajar en alguna ley parecida a la ley que sacó Macri, que se llamaba reparación histórica. ¿Qué es? Es decir, aquellos jubilados que no hicieron juicio, que todavía no hicieron juicio, y que ya ve el Estado que hay un perjuicio, reconocer directamente el Estado que le debe plata, ajustar a la jubilación a partir de ahora. Y como no tiene juicio, no tiene que pagar retroactivo. Claro, sin necesidad de juicio. Claro, sin someter al jubilado que ahora ve estos fallos y decía, bueno, como ya hay fallo, entonces yo empiezo un juicio, pero es todo un proceso muy largo de la justicia, y a raíz de que el ANSES no cumple con los juicios, los juzgados federales se van atrasando. Bueno, entonces, Guillermo, queríamos conocer un poco más esto, así que te agradezco muchísimo haber venido. Me parece que ha sido realmente muy claro y muy didáctico. Exactamente, para que lo podamos entender todo. Yo te agradezco a ustedes porque esto ha generado mucha expectativa en los jubilados. Lo único que yo les pido a los jubilados, tener paciencia, porque esto no es que el mes que viene van a cobrar todos los jubilados su sentencia. Esto va a llevar un proceso, por ahí 3, 4 meses, hasta fin de año. Tengan paciencia, vamos a ir informando, por supuesto, a través de este programa y en todos los medios de comunicación cómo se va desarrollando. Pero tengan por lo menos la esperanza que el gobierno se ha comprometido ante los jubilados a pagar los juicios. Esto es bueno, ahora vamos a ir viendo, y que tengan un poquito de paciencia. No hace falta ir al ANSES a preguntar, porque si no, con el frío que hace, se va a llenar las oficinas del ANSES y el ANSES no le va a poder todavía decir y dar ninguna información. Esperar un poquito. Vamos a nosotros a abrir los espacios que sean necesarios para esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo, hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Bueno, volvemos enseguida. Ya tenemos más información para ustedes.